Muy linda la apertura, gracias Alan por llevarnos a pensar en el tema del liderazgo y qué importante esto que acabamos de cantar. Quiero escuchar tu dulce voz, quiero verte, ¿sí? Para todo aquel que quiere tener un liderazgo espiritual, ¿sí? Que pueda entender que eh, lo importante es nada más que el Señor Jesús, ¿sí? Nuestro Salvador, Él es lo más importante. Cuando elegimos este tema, ¿sí? Del liderazgo, decidimos verlo a través de la vida de un hombre del Antiguo Testamento que es Samuel. Y decíamos desde el comienzo que Dios puso al hombre en posiciones de liderazgo. Posición que no siempre entendemos, a veces no conocemos, pero a veces no la aceptamos, a veces nos corremos de ese lugar. Y la verdad que muchos problemas que ocurren en las familias, que ocurren en la iglesia, y me atrevo a decir en la sociedad, ocurren porque el hombre ha abandonado ese llamamiento y ha permitido que la mujer ocupe espacios que no estuvieron nunca en los planes de Dios. Dios hizo un orden, Dios colocó un orden, y cuando ese orden se pervierte, entonces aparecen necesariamente los problemas. Podemos definir qué es liderazgo. Bueno, el liderazgo es la capacidad, así lo definen los diccionarios, tomé una cualquiera, la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr fines y objetivos que involucren a otras personas y grupos en un marco de valores. Hay un marco de valores y dentro de estos valores hay una persona que es capaz de motivar a todos, de influir sobre ellos para lograr un propósito que tiene que ver con una actividad que involucre a todos, ¿sí? Tiene que ver más que con un puesto, tiene que ver con una comunicación, con una capacidad de comunicarse y de relacionarse con las personas. La pregunta que hicimos un montón de veces es si un líder nace o se hace. ¿Un líder nace o se hace? Una pregunta bastante común, bastante repetida y que no siempre tiene una, una misma respuesta, una respuesta unívoca, ¿no? No sabemos, bueno, no sé si vamos a poder definir esta situación de que si un líder nace o se hace. Vamos a tratar de entenderlo a la vez de la Biblia. Vimos ya algunas cuestiones de la vida de Samuel, la prehistoria de Samuel. Sí, lo vimos, es cierto, en la última parte del mensaje el otro día vimos ya cuando Samuel había nacido. Vimos que Samuel nace en medio de un pueblo que está en crisis, en medio de una crisis espiritual, es el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios está en crisis a causa de su desobediencia y a causa de su incredulidad. Podríamos decir que fue el periodo más oscuro del pueblo de Dios, la época de los jueces, y que, como veíamos la primera vez, hay una serie de hechos que se van repitiendo. El pueblo entra en apostasía, o sea, el primer periodo es apostasía, el segundo periodo es castigo, esclavitud, el tercer el arrepentimiento y liberación. Y así, apostasía, castigo, arrepentimiento, liberación. Y van cayendo una y otra serie y Dios va levantando jueces. Son líderes, jueces por medio de los cuales Dios los libraba. Ahora, no eran los jueces los responsables de la victoria, sino eran los responsables de llevar al pueblo de regreso a Dios. La victoria era de Dios. Y cuando ese líder actuaba, Dios perdonaba a su pueblo, Dios liberaba. Pero no solamente vimos que el pueblo estaba en crisis, sino que el liderazgo espiritual estaba en crisis. No vamos a decir que la causa de la debacle del pueblo era por cómo vivía Elí o por la crisis de Elí, pero sin ninguna duda que la falta de un líder espiritual no ayudó a evitar la decadencia del pueblo. Elí fue un líder que falló y deshonró su propio ministerio y por supuesto no pudo motivar al pueblo a seguir a Dios. Un líder que falló aún no solamente en su ministerio, en el culto o en la religión judía, sino que también falló en aquello que es lo más importante, en su familia. No pudo evitar ser el mal ejemplo de sus hijos ante el pueblo. Así que vemos que Samuel nace en un pueblo en crisis, con un liderazgo espiritual en crisis, pero dentro de una familia piadosa, con conflictos, ¿no? Porque los vimos, producidos por los celos.
eran levitas, eran descendientes de Leví, eran tanto su papá, que iba todos los años al templo o al tabernáculo, como su madre, Ana, sí, eran muy temerosos de Dios. Y una madre ejemplar, fiel, temerosa, que estaba muy amargada, la vimos en los primeros versículos del capítulo 1, muy amargada por una situación que la obligó a llevar el asunto a Dios, y luego de presentar y de abrir su corazón y derramar su situación delante de Dios, se volvió tranquila a su casa y ella descargó toda su ansiedad y confió en que Dios iba a actuar. Pensaba en cuáles eran las posibilidades, las probabilidades que tenía ese niño de llegar a ser quien fue. ¿Podía ese niño que acababa de nacer en este contexto en el que nació ser el Samuel que nosotros conocimos? ¿Habrán influido esos elementos para construir la persona y el liderazgo de Samuel? Hay muchas preguntas que nosotros no vamos a poder responder y que tienen que ver con la voluntad soberana de Dios utilizando elementos humanos para cumplir propósitos, sus propósitos. ¿Sí? Ahora, nos preguntamos, ¿fue todo obra de Dios lo de Samuel? ¿Fue, pasando el ejemplo a Moisés, por ejemplo, ¿fue Moisés una herramienta pasiva que Dios utilizó? ¿O debió prepararse él para cumplir el propósito por el cual Dios le eligió? Cuando hablamos de un liderazgo, ¿es todo obra de Dios o es todo obra del líder o hay una combinación de cosas? ¿Fue la iniciativa personal de Moisés la que lo llevó a presentarse delante de Faraón y decir yo voy a liberar al pueblo? Todos sabemos que no. ¿Fue la formación de Moisés en Egipto necesaria para esa tarea? Y sí. ¿Fueron los años del desierto una parte de una formación importante para que luego Moisés fuera el líder espiritual que el pueblo de Dios necesitaba? Sí, todos sabemos que sí. Así que un líder requiere un llamamiento de parte de Dios. Lo vemos en la historia de Abraham, lo vemos en la historia de Moisés, lo vemos en la historia de David, lo vemos en la historia de Josué, lo vemos en la historia de Pablo. Y tantos líderes que hay siempre un llamamiento de parte de Dios. Hay algo que Dios hace, ¿no? Pero ninguno de ellos fue un elemento pasivo que Dios utilizó para sus fines, como cuando usamos un tenedor para alimentarse. El tenedor no tiene personalidad y yo lo tomo y lo uso para alimentarme. ¿Fue así con los líderes? No. Todos ellos tuvieron que responder en obediencia y con suma diligencia prepararse, a veces hasta sin ser conscientes de la empresa para la cual Dios lo estaba preparando, que seguramente si hubieran sabido al comienzo hubieran dicho, es muy grande esto, está por más allá de mis fuerzas y más allá de mis habilidades personales. Samuel tuvo su prehistoria, que seguramente fue muy importante. Seguramente todos le ponemos muchas fichas a Ana, la madre de Samuel, y algún día sabremos el resultado de tantas oraciones y cómo ellas influyeron en la vida de grandes hombres, madres que oraron día y noche por un hijo como Ana, quizás para que nazca, quizás para que elijan bien su camino y no se equivoquen, quizás para recuperarlo cuando tomaron una mala decisión, madres que oran para que escoja bien a su compañera para toda la vida, madres que oran para que aprendan a caminar con Dios sus hijos, oraciones que son silenciosas pero confiadas en que la obra, aun cuando vaya en contra de todas las posibilidades, la obra la hará Dios. Samuel también tuvo su llamamiento, como lo vamos a ver en la próxima entrega, dentro de dos semanas. Porque sin ese llamamiento no hay promesa, sin ese llamamiento no hay estabilidad, el trabajo es muy grande y tiene muchos sinsabores, y sin un verdadero llamamiento de parte de Dios, los hombres se cansan, ¿sí? Los hombres se agotan, los hombres se pierden la fuerza, se pierde el rumbo. Y todos los hombres de Dios en algún momento van a recibir el llamamiento de parte de Dios a una empresa personal. ¿Sí? Dios llama a cada uno de sus hijos a algo en forma personal. Algunos quizás a grandes liderazgos y otros a tareas de menor valor ante los ojos de los hombres, pero para Dios no hay tareas menores, no hay tareas de segunda clase. Todos tenemos que estar en el lugar donde Dios quiere que estemos y para el que Dios nos ha llamado.
porque saben que todos al final cobraremos un denario. ¿Vieron la parábola de los obreros que estaban en la plaza? Todos al final recibieron un denario, los que trabajaron 12 horas como los que trabajaron la última hora. Nadie cobrará más ni nadie cobrará menos. Pero ¿qué no se nos pide? Que seamos fieles a ese llamamiento que nosotros un día recibimos o vamos a recibir. Así que vamos a ver que la vida de Samuel no fue simplemente el resultado de su entorno y de un llamamiento pasivo. Hoy vamos a considerar que Samuel, desde su más tierna infancia, ya demostraría que esa semilla que su madre sembró en su corazón, ¿sí?, cayó en tierra fértil. Pensaba en qué edad tendría Samuel, no se nos dice. El 1 Samuel 1:24, tengan abierta la Biblia en los 3 capítulos primero de 1 Samuel. 1 Samuel 1:24 dice, y el niño era pequeño, al terminar el versículo, y el niño era pequeño. Quizás tuviera entre 3 y 5 años, ¿sí?, cuando su madre fue y lo dejó en el tabernáculo en Silo. No se nos dice qué reacción tuvo el sacerdote Elí. Quizás el papá de Samuel, en los años en que fue solo, y le dijo a Elí, mi esposa se quedó porque está amamantando el niño, pero un día te lo va a traer porque así se lo prometió Dios. Quizás el Cana ya fue anticipándole a Elí lo que iba a suceder y quizás Elí ya estaría esperando ese momento en que un día aparecería Ana con el niño. No era algo habitual que un niño fuera dejado al cuidado de un sacerdote, pero formaba parte del voto personal de Ana. Y si había una persona que podía anular ese voto era su marido. Pero como su marido dijo, haz lo que has prometido, entonces el voto de Ana quedó firme y ella estaba obligada a cumplirlo y Elí no podía ser un obstáculo para ella. No se nos dice cuáles fueron los sentimientos de Ana al dejar a su anhelado hijito en manos de ese sacerdote, tan poco sensible, que había confundido su oración con que estaba ebria, y tan poco espiritual, que había fallado en la crianza de sus propios hijos. Ahora Ana le va a decir, yo te entrego mi hijo para que lo críes. Ella se lo había pedido a Dios y Dios había cumplido. Ahora ella se lo había prometido a Dios y ahora ella está cumpliendo su promesa. Así que ella se lo prometió a Dios y se lo dejó al cuidado, no de Elí, sino de Dios. Su pequeño hijo estaba al cuidado de Dios y Dios no habría de fallarle. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender, es un principio que tenemos que aprender bien temprano en nuestra vida espiritual. No perdemos aquellas cosas que le entregamos a Dios. No perdemos aquellas cosas que le entregamos a Dios. Ana no perdió un hijo, se lo entregó a Dios, ¿sí? Y el pueblo de Dios ganó un líder espiritual tremendo. Seguramente Elí fue muy importante en la enseñanza de la ley de Dios para el pequeño niño, porque recuerden que no estaba ni la mamá ni el papá. Entonces, seguramente Samuel aprendió a leer y a escribir con la Torá. Con Elí habría de aprender la ley ceremonial que, como todo levita, tenía que conocer. Ellos eran levitas, eran descendientes de Leví. Si bien venían de la zona de Efrata, como dice el versículo 1 del capítulo 1, no eran de la tribu de Efraín, sino que eran levitas. Entonces, como todo levita tenía que aprender mucho más que los demás, el valor o la ley ceremonial y el valor de las cosas sagradas. Y lo aprendió con Elí, aunque Elí no le pudo enseñar a sus propios hijos el valor de las ofrendas y la santidad personal que se requiere para llegar a la presencia de Dios. Con Elí aprendería el valor de la obediencia a Dios, a la voz de Dios, algo que él le advertiría después, muchos años después, a Saúl: escucha bien la palabra de Dios y haz conforme a lo que él dijo. ¿Se acuerdan cuando en 1 Samuel capítulo 15 le dice a Saúl, ¿se complace Dios tanto en holocausto? ¿Qué es más importante? La obediencia. Bueno, esa obediencia seguramente la tuvo que aprender con Elí. Por lo que sabemos, hay algo que Elí no le pudo enseñar y es a escuchar la voz de Dios. Porque el silencio de parte de Dios es ensordecedor en este tiempo. Por su falta de diligencia con el caso de sus hijos,
permitiendo que sus hijos deshonren el ministerio y por lo tanto deshonren a Dios, no había revelación de parte de Dios, no se escuchaba más la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, Samuel, como vamos a ver el capítulo 3 la semana que viene, la otra, tuvo que aprender a escuchar a Dios estando solo. Es cierto que Elí le dijo, la próxima vez que te hable, Elí responde así, ¿no? Pero Dios no se revelaba a Elí, Dios se reveló a Samuel. Así que vamos a ver muy rápidamente algunas de las cosas que nos permiten ver que este niño fue alguien que colaboró con Dios para llegar a ser el líder espiritual que luego fue. Hay al menos 11 expresiones, ¿sí?, que nos hablan de este joven. Yo no voy a tocar las 11, no se asusten, ¿sí? 11 expresiones que son crecientes, que nos dicen algo de él a medida que dejan así como al pasar, dejan un comentario de la vida de Samuel. Expresiones que nos hablan de una maduración progresiva, que nos hablan de un proceso de crecimiento físico, intelectual, social, pero también espiritual, que dicho sea de paso se ve en todo gran hombre de Dios y se vio, como vamos a ver al final en un versículo, en el niño Jesús, en el niño Dios, el Señor Jesucristo. La primera de esas expresiones está en el capítulo 2, versículo 11. Dice, Elcana se volvió a su casa en Ramá y, ¿qué dice de Samuel? El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Cada vez que se refieren estos dos capítulos a Samuel va a decir el niño o el joven. La Reina Valera hace diferencia entre estas dos expresiones, niño y joven, pero la palabra hebrea que se utiliza tanto para niño como para joven es la misma, es na'ar, que quiere hablar de la edad de la niñez a la adolescencia. No se puede saber la edad en base a esta expresión. Por el contexto vamos descubriendo que el niño va creciendo hasta ser un joven, como termina el capítulo 2, dotado, perdón, como termina el capítulo 3, un joven dotado, ¿sí?, y reconocido desde Dan hasta Berseba, hoy diríamos desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, desde el norte hasta el sur. Y este niño llegó a ser la causa por la cual Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová ahora se manifestó a Samuel por la palabra de Jehová. O sea, vamos a ver un proceso creciente de maduración de este niño. ¿Qué se dice de este niño en este versículo? Que ministraba. La palabra ministrar es servir, servicio. Los levitas tenían el servicio en el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda donde Dios se revelaba a su pueblo y donde el pueblo se acercaba a Dios. Esa tienda estuvo al principio y luego fue suplantada por el templo. En esta época estaba la tienda, el tabernáculo que había recorrido durante 40 años el desierto junto con el pueblo y estaba establecida en Silo. Ahora los levitas tenían que ministrar en el tabernáculo, pero la edad en la que comenzaban a ministrar era a los 30 años, de 30 a 50 años. Esa era la edad, podríamos decir, activa de los levitas. Luego David redujo en algunas actividades de los levitas a los 20 años. Pero las tareas más importantes, las más elevadas, como ser guardianes de las puertas, miembros de la orquesta, administradores, jueces, empezaba a los 30 años y terminaba a los 50. En cambio, este pequeño levita ministraba desde pequeño. Entonces, ¿qué dice del niño? Ministraba. ¿Y qué dice? ¿A qué más? La palabra ministrar es sharat, es servicio, es actividad de siervo, criado, servidor o sirviente. Esto era lo que hacían los levitas en el tabernáculo, ¿sí? Ellos eran los encargados de servir al resto de las tribus. Ellos tenían que llevar la tienda en el desierto, la armaban, la desarmaban, algunos transportaban las telas, otros transportaban las maderas, otros transportaban los vasos sagrados, cuando llegaban a un nuevo lugar lo volvían a armar, se encargaban de todo el servicio del culto, de las ofrendas, de la leña, del aceite. Estos eran los levitas. Y cuando llegaron a la tierra, fueron distribuidos en todo el país. El tabernáculo quedó en Silo, y luego el templo estuvo en Jerusalén, y los levitas de todo el país iban y servían en el tabernáculo o en el templo y luego volvían a sus hogares. ¿Sí? Entonces ellos eran convocados para el servicio. Así que vemos que Samuel, desde muy pequeña edad, ya estaba sirviendo, estaba identificado con el servicio. Ahora, este servicio dice que estaba dirigido
a Jehová, servía o ministraba a Jehová. Y esto es importante porque si bien el servicio beneficia a las personas, en realidad el ministerio va dirigido a la presencia de Dios. Era un servicio que hacía Samuelito, lo hacía a Dios. O sea que implica que sus acciones, sus fuerzas, estaban dirigidas a la persona de Dios. Su madre lo había consagrado a Dios y el servicio a Dios era su parte, pero también su elección personal. Nosotros muchas veces decimos servimos a los hermanos y en realidad estamos sirviendo a Dios. O decimos servimos a Dios, pero lo hacemos a través de las personas. El servicio siempre tiene que estar dirigido a Dios. ¿Sí? El Señor diría, al final, más adelante, el Señor va a decir en algún momento a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, al reino preparado por ustedes, por cuanto hiciste y esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El servicio a los hermanos es un servicio hecho al Señor. O Pablo, Saulo, cuando perseguía a la iglesia, perseguía a Cristo. ¿Sí? El servicio a los hermanos es un servicio al Señor, y en el caso de Saulo, la persecución a los hermanos era una persecución al Señor. Por eso el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero dice que él servía a Jehová delante de Elí. Esto quiere decir que estaba bajo la mirada de Elí. Samuel no era un descolgado, no era un independiente, un llanero solitario. A Samuel no le importaba que ese hombre anciano, si era noble o no lo era. La posición de sacerdote que él tenía le hacía digno de respeto. Nunca lo descalificó a Elí, ni aun cuando tuvo que pronunciar el juicio de Dios sobre él y su casa. Nunca le faltó el respeto. Aprovechó a caminar con Elí. Lo vio en su servicio, aprendió de sus palabras y probablemente también aprendió de sus errores. Y aunque él comprendía bien que su ministerio estaba en decadencia, nunca se aprovechó de eso para anticipar, yo voy a tomar el lugar de Elí. Siempre se mantuvo delante de Elí cuando necesitó un maestro humano. Y qué importante que es, hermanos, esa lección de servicio, de alguien que camina al lado y ante los ojos de alguien mayor, que puede ser que se equivoque, que puede ser que tenga sus errores, pero que tiene la unción de Dios, el llamamiento de Dios. Por ese llamamiento, por esa unción, la persona es digna de respeto y trato digno. Y no lo tenemos que criticar, sino caminar a su lado y aprender de él lecciones que van a ser imprescindibles para el futuro, para nosotros. ¿Sí? Y nunca, nunca acelerar los tiempos de Dios. Tal fue el caso de David. ¿Se acuerdan cuando David, que ya había sido ungido rey, un día tuvo la tentación de quitarle la vida a Saúl? En 2 oportunidades lo pudo haber hecho, ¿sí? Y si lo hubiera hecho, quizás hubiera sido rey él, porque ya había sido ungido por Dios. Pero, ¿se acuerdan? Con solo cortar el borde de su manto, fue causa suficiente de vergüenza y temor, porque él dijo, no pude haber tocado al ungido de Dios. Así que la primera cosa que vemos es esto de que el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. La segunda expresión está en el versículo 18 del capítulo 2, que es un poco más un progreso en Samuel. Dice el verso 2, el capítulo 2, 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Ya acá hay otro elemento, no ministra en la presencia de Elí, ¿sí? Sino que ahora dice ministra en la presencia de Jehová. Ministrar en la presencia de Elí era importante, pero más importante era que él pudiera estar ministrando en la presencia de Jehová. O sea que vemos a un joven Samuel que se desempeña libremente en la presencia de Jehová. Ahora, no cualquiera puede estar en la presencia de Jehová. Si ustedes van al Salmo 15, prácticamente todo el Salmo, el salmista David es consciente de esta situación. Y él dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La pregunta, ¿quién puede estar delante de Dios? ¿Quién podría estar en presencia de Dios?
Y entonces la respuesta es: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, que en su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Todas estas características de aquel que puede estar en la presencia de Jehová deben haber estado presentes en el joven Samuel. De lo contrario, Samuel no podría haberse movido tan libremente en la presencia de Jehová. Ahora, pensaba en esto, ¿nos damos cuenta ante quién ministramos? Si nuestro ministerio no ocurre ante Jehová, no tiene valor ante Dios. Pero para estar ante Jehová tenemos que cumplir con estos requisitos. El escritor de la carta a los Hebreos, ¿sí?, en el capítulo 10, verso 22, dice: acerquémonos, ¿cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Podemos acercarnos como los sacerdotes? Sí. ¿Podemos estar en la presencia de Jehová? Sí. Tenemos que estar entre la presencia de Jehová, pero de esta manera: con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, Samuelito estaba acostumbrado a estar en la presencia de Jehová, era para él habitual, pero sin embargo, fíjense que no lo hacía de cualquier manera. Estaba vestido correctamente a su estado y su posición, y la dignidad ante aquel ante cual estaba. Dice que tenía un efod, que era el vestido sacerdotal, que como túnica cubría el resto de las vestiduras. El de los sacerdotes normales era un efod de lino. A veces lo usó David ¿se acuerdan cuando él trajo el arca del pacto? Él se puso un efod de lino. Un efod era una vestidura sacerdotal. El efod del sumo sacerdote era una obra de arte. Tenía lino, oro, azul, púrpura, las piedras en el pectoral. Sí, pero el efod del sacerdote era un efod de lino. Y allí lo vemos al joven levita con un efod que su madre le traía todos los años, ¿sí? Era la vestimenta adecuada para estar delante de Dios. Los sacerdotes no podían presentarse de cualquier manera ante Dios, tenían que ser lavados primero y luego vestidos. Y las vestiduras de los sacerdotes eran santificadas con sangre, eran vestidos consagrados. Samuel no aprovechó la situación de estar delante de Dios para presentarse de cualquier manera. Su posición era privilegiada, su vestimenta era adecuada. Los creyentes tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Lo dice Hebreos 4:16. ¿Sí? Podemos hacerlo confiadamente. ¿Por qué? Porque es el trono altísimo, ya no es un trono de juicio, sino es un trono de gracia. Y en vez de obtener juicio, podemos obtener misericordia, gracia y oportuno socorro. Ahora, lamentablemente, a veces confundimos esto de confiadamente con descuidadamente. Y nos acercamos a la presencia de Dios vestidos de cualquier manera. Nos acercamos a Dios vestidos descuidadamente, de una manera que quizás no recibiríamos a alguien en nuestra casa. Y no estoy hablando solo del vestido físico, ¿sí?, sino que nos presentamos descuidadamente sin darnos cuenta ante quién estamos y que nuestro Dios, ¿sí?, sigue siendo fuego consumidor. Samuel aprendió desde muy pequeño que en el tabernáculo de Jehová la única vestidura aceptable es la que Dios provee. El servicio es un privilegio y nunca debe ser menospreciado. Los hijos de Elí menospreciaron el ministerio. Yo pensaba cómo llegaron a esa terrible situación de dormir con las mujeres en el tabernáculo, de deshonrar las ofrendas. ¿Cómo habrán llegado a eso? No creo que hayan comenzado de esa manera, ¿no? De esa manera terminaron. Quizás pequeñas concesiones, pequeños errores, pequeñas decisiones fueron convenciéndolos que, bueno, que se podían ocultar de Dios, que podían escapar, que Dios no los iba a confrontar. Pero nuestro Dios sigue siendo fuego consumidor.
Y la historia en el Antiguo Testamento nos relata cómo Dios trató a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, cuando se presentaron con fuego extraño, o cómo castigó a Usa cuando quiso tocar el arca para protegerlo, como Dios lo fulminó. Entonces, Samuel sabía ante quién estaba, y su efod hablaba de su privilegio y de cuánto honraba él su ministerio. La tercera expresión, son 4 nomás, no se asusten, la tercera expresión está en el verso 21 del capítulo 2. Dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Este es un paso más. Ahora no se trata de que solo está en la presencia de Jehová, sino que está creciendo en su presencia. El alma que habita en la presencia de Dios no permanece estancada. El joven que está en la presencia de Dios crece, no se estanca, porque la vida se manifiesta y da fruto, se desarrolla, sirve, sus dones se manifiestan, vive con Dios, camina con Dios, disfruta con Dios, y el crecimiento es el resultado final, el desarrollo de esa persona. El crecimiento es el resultado de la vida. Aquellos que tenemos niños pequeños sabemos que el niño no le tenemos que dar una orden para que crezca. El niño crece, simplemente crece. ¿Por qué? Porque está vivo. Los padres no le decimos crece, 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 ¿no? Ellos crecen. Nosotros sí, como padres, tenemos que preocuparnos de 2 cosas. Primero, darles de comer, y segundo, que estén sanos. Las mismas cosas que les tenemos que preocupar nosotros por la congregación. Darles de comer y que no haya enfermedades. Si esas 2 cosas están, el niño crece. Samuel todavía no fue llamado por Dios, sin embargo, él no conoce la voz de Dios todavía en forma directa, pero él está fortaleciéndose físicamente y espiritualmente, y él está creciendo. Y pronto ese niño va a ser el líder que todos conocerán. Ahora, todos vemos un árbol grande que da sombras, y ese árbol alguna vez fue un árbol chiquitito, ¿verdad? Es una ley natural, nadie nace grande. Y para ser un árbol grande, el arbolito tuvo que pasar por muchas etapas antes de llegar a ser eso que todos admiran y conocen y bajo cuyas sombras se cobija. Entonces, vemos al joven Samuel creciendo ya, no solamente estando delante de Jehová, sino creciendo. La cuarta cosa, y la última, es la que está en el versículo 26. Y dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Este es un paso más todavía. Pasa el tiempo y el joven Samuel va creciendo, sigue creciendo. Porque el crecimiento espiritual nunca se detiene, a diferencia del crecimiento físico, ¿verdad? En la que el hombre llega a una estatura determinada, a una maduración determinada, a un peso determinado, aunque a veces lo seguimos creciendo. El crecimiento espiritual no tiene límites, el crecimiento espiritual no tiene techo, el crecimiento espiritual no se detiene. ¿Por qué? Porque todos tenemos un modelo al que llegar. Y mientras estemos en esta vida tenemos tiempo de crecer, porque saben que nunca vamos a llegar al modelo, pero ese es nuestro modelo. El modelo es el varón perfecto, que dice Pablo en Efesios 4:13, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro modelo. Tenemos que crecer hacia ese lado. El modelo es Cristo, que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y Pablo le dice a los Gálatas, sufro por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, ¿cuál es nuestro modelo? Es el Señor Jesucristo. Entonces, el crecimiento nunca se detiene. Ahora, el crecimiento no es un crecimiento estéril, como de un árbol que crece sin dar fruto. El resultado dice que este joven iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. O sea que el primer resultado de este crecimiento es que Dios lo acepta, Dios se complace con ese niño que se esfuerza en ministrar delante de él, que es capaz de estar delante de Jehová, que honra el ministerio porque se viste adecuadamente y que crece demostrando que se alimenta y está sano. Dios lo acepta. La aceptación es uno de los elementos de la salvación. Saben todos que Dios rechaza a sus enemigos, Dios rechaza a los malos, Dios rechaza a los que no conoce. Dios le dice, no te acerques, son las palabras de advertencia de un Dios santo al hombre pecador. No te acerques, ¿sí?
alejaos de mí, nunca os conocí, serán las palabras finales que van a escuchar los hombres en el día del juicio. Lejos, lejos de mí. ¿Sí? Entonces, en las parábolas de las bodas, Dios descubre una persona que había pensado que con sus vestidos estaba bien y rechazó el vestido que ofrecían y dijo, afuera, échenlo afuera. Son las palabras más tristes, afuera, el rechazo, no aceptado. En cambio, el creyente ha sido aceptado por Dios. Efesios capítulo 1, verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. ¿Sí? Dios miraba al niño Samuel y lo aceptó. Pero también dice que era acepto ante los ojos de los hombres, ese niño que camina con Elí, que está ante Jehová, que crece con Jehová, que se viste correctamente de acuerdo para presentarse honradamente, honrando su ministerio, y que es aceptado por Dios, también es aceptado por los hombres. Y me hizo acordar mucho la historia de José, la fidelidad de José. José era acepto ante Dios por su fe, por su conducta. ¿Sí? Y como consecuencia, en el lugar donde José estaba, hallaba gracia ante los ojos de los demás. Génesis 39 habla de esto, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que le hacía, Jehová le hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Cuando luego termina en la cárcel, nuevamente el capítulo 39 dice, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea que por ser aceptado por Dios, también era aceptado por los hombres. Salomón escribe en los Proverbios, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Así que aquí tenemos a un joven Samuel que como consecuencia de todo lo que vimos antes, fue acepto por Dios y acepto ante los ojos de los hombres. Ahora sí, lo llevo a Lucas capítulo 2, verso 52, y vamos a llegar a ver a otro niño. Fíjense, comparen este capítulo 2.21 con el 2.52 de Lucas. El capítulo 2.21, hagamos de leer, dice, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios, delante de los hombres. Y Lucas 2.52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué bueno es ver que el mismo Señor Jesús pasó por los mismos procesos de crecimiento y desarrollo de todos los seres humanos. Pero qué bueno que es ver que es posible para una persona común, pero puesta en las manos de Dios, cumplir con estos mismos pasos. ¿Era Samuel un niño especial? ¿Era un ser sobrenatural? No. Todos anhelamos ser Samuel, ¿verdad? Ese juez espiritual que tuvo Israel, el que pudo llevar de regreso el corazón de un pueblo incrédulo, de un pueblo idólatra, a la adoración genuina a Dios. Todos anhelamos ese liderazgo. Todos queremos ser el instrumento que Dios utilice para llevar al pueblo de Dios a un avivamiento genuino, ¿verdad? Todos quisiéramos ser utilizados por Dios para avivar al pueblo de Dios y llevar a la adoración a Dios. Pero todos vemos el producto final. Pero ese producto final tiene una explicación que comienza en la más tierna infancia, ¿sí? Con un niño pequeño caminando con Elí, aprendiendo a estar frente a Dios, sirviendo a Dios, correctamente presentado, esperando con paciencia el tiempo de Dios, haciendo las cosas de tal manera que fuera acepto ante Dios y ante los hombres. Y a veces perdemos de vista lo que cuesta llegar a ser un Samuel. ¿Cuántos niños habrán estado con sus familias cuando Samuel estaba en el tabernáculo? Y cuando los demás estaban jugando en grupo, en forma individual, él estaba con el anciano Elí, sirviendo en el culto. Pero ese es el secreto de ese gran hombre. Un niño que se preparó para ser el líder que el pueblo de Dios necesitaba. Dios no utiliza vagos, sino que Dios requiere la más alta diligencia. Dios no trabaja en el vacío,
sino que actúa a la par de una voluntad dispuesta. Esto de el líder nace o se hace. Hay algo que hace Dios, pero hay algo que tiene que hacer el líder, que tiene que hacer el hombre. Dios prepara a hombres que estén dispuestos a ser moldeados, que estén dispuestos a hacer sacrificios, que puedan valorar las cosas espirituales por encima de las materiales, que se sometan, que sean humildes, que sean obedientes, que aprendan de otros hombres que tienen faltas como las tuvo Elí, pero que son capaces de caminar a su lado, aprendiendo el camino de Dios. Y hay una expresión que la vamos a ver en la próxima entrega, que lo pinta de entero a Samuel, ¿sí? Y es el que está en el capítulo 3, verso 19. Hay varias de estas expresiones, ustedes las pueden ir buscando, pero la del capítulo 3, verso 19 dice, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Sí? Quiero oír tu dulce voz, cantábamos. Y decía Alan, que no alcanza con oír, hay que oír y obedecer. Un líder tiene una capacidad especial para escuchar la voz de Dios. Los reyes, los sacerdotes, los jueces eran hombres puestos sobre autoridad, pero bajo autoridad de Dios. El rey no podía hacer lo que quería, tenía que hacer lo que Dios quería. Si no es como los reyes aquí. El rey en el pueblo de Israel estaba sometido a la autoridad de Dios. Así que aquí vemos a un niño o un joven que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto, por supuesto, es una figura literaria. Pero ¿qué significa? Que nada de lo que escuchó de Dios se perdió. Si fuéramos a la parábola de las 4 tierras o del sembrador de Mateo 13, diríamos que el corazón de Samuel fue esa buena tierra que dio fruto a 100 por 1. Como dice el Señor Jesús cuando la explica, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto a 100 por 1. Oye, entiende la palabra y da fruto a 100 por 1. El máximo de fertilidad posible. Dice, Samuel no dejó a caer ni una sola palabra de Dios a tierra. Este es el secreto de la vida de Samuel. No fue casualidad que Dios lo utilizó. No fue un instrumento pasivo, sino alguien que se preparó diligentemente para llegar a ser quien fue. Queremos que Dios nos use, si queremos ser líderes fuertes, queremos estar ante la presencia de Dios, queremos ser aceptos ante Dios y ante los hombres, tenemos que aprender con el ejemplo del Samuelito, del niño Samuel. Quizás ya no somos niños, pero sí hay muchos jóvenes que todavía quizás no están en puestos de responsabilidad. Aprendamos del ejemplo de Samuelito. Quizás seamos grandes y hasta quizás hayamos fallado en nuestra vida, en ese ministerio, en familia, iglesia, sociedad, trabajo, no sé. Pero mientras Dios nos hable hay esperanza. No, el silencio con Elí es terrible, pero mientras Dios nos habla hay esperanza. Y si tenemos que pedir perdón es el comienzo de la restauración y el comienzo de buscar estar en la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude a entender qué desea Él con nosotros y que podamos asumir ese rol como varones en el lugar donde hayamos sido colocados e influir sobre otros para llevar el corazón de las personas a honrar a Dios. Que el Señor nos bendiga.